Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos los que se están uniendo a través de Facebook a este conversatorio, un conversatorio entre amigos. Quiero darles la bienvenida a este espacio porque queremos hablar sobre la situación que vive un país que tenemos que seguir visibilizando tanto en su situación nacional como a nivel internacional. Quiero compartirles que desde el Partido Acción Nacional seguimos comprometidos con la causa venezolana, seguimos comprometidos con los venezolanos, sabemos que ya son miles los que están viviendo en territorio mexicano y que han tenido que salir de Venezuela, no porque quisieran irse a vivir a otros países, sino por la necesidad ante un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro. Hoy queremos también intercambiar opiniones sobre la gestión de los gobiernos de ambos países frente a la crisis en materia de salud, crisis en materia económica y crisis también, hay que decirlo así, en materia social. Esto ha sido provocado en mayor medida por la pandemia del COVID-19, pero hay que dejar claro que ni en México ni en Venezuela, antes de la pandemia, las cosas iban bien. Analizaremos también cómo en Venezuela pues, se ha ido agravando este panorama, insisto, frente a un régimen autoritario que ha violentado las instituciones democráticas, los derechos humanos de los ciudadanos. Gracias a las redes sociales hemos podido constatar mucho de esto y quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias, Williams, por estar aquí. A Lisbeth Mata Lozano, que es diputada federal y presidenta del Grupo de Amistad México-Eslovenia de la Cámara de Diputados de México. Liz es una gran aliada en el tema internacional y también, hay que decirlo así, en el tema de compromiso con los venezolanos para poder de alguna manera visibilizar cómo se han ido violentando los derechos humanos, las libertades y la democracia. Y es un placer también contar aquí con el embajador William Dávila Valerí, que es representante del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Austria, en Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Gracias, de verdad, un placer que estemos en este conversatorio, un conversatorio entre amigos. Y yo quisiera hablarles un poquito más sobre quién es Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Primero es licenciado en Derecho con máster en Leyes y especialista en Derechos Humanos. Ha sido profesor en el área financiera e internacional. Fue gobernador del estado de Mérida, viceministro de Relaciones Interiores, senador, diputado de la República, presidente de la Asociación Venezolana de Gobernadores. Ha representado al gobierno del presidente Juan Guaidó ante las Naciones Unidas, ante la Organización de los Estados Americanos, ante el Parlamento Europeo y múltiples parlamentos, exponiendo la necesidad de mecanismos migratorios para favorecer a la diáspora venezolana. Hace un tiempo tuve la fortuna de recibir a Williams en el Senado de la República y nos pudo plantear, ¿no? Y no nada más fuimos Williams al Senado, sino también estuvimos en universidades para que conocieran de viva voz lo que ocurre en Venezuela. Ha sido perseguido y acosado por la policía política del régimen de Maduro, le fue anulado su pasaporte, ha sido acusado de traición a la patria, llevándose a cabo un proceso en su contra y actualmente es representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parla Sur. Te dejo la palabra, querido Williams Dávila, para que nos compartas tus puntos de vista. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariana, y un saludo a Lisbeth y al embajador de Austria. Un saludo a todos. Muy importante estas comunicaciones que ahora se permiten por esta vía para visibilizar
al menos, o mejor dicho, al menos no, visibilizar digitalmente toda la situación que se está viviendo en nuestro continente y particularmente en Venezuela, que es un país muy importante en América del Sur, como todos bien saben. Llegamos nosotros a ser un país que exportaba 3.500.000, producía que 3.500.000 barriles de petróleo diarios. Ahorita estamos en 650.000 barriles diarios de petróleo. Una economía que no se diversificó en estos 20 años de esta autocracia que tenemos. Durante los 40 años de la democracia se echaron bases para industrializar el país, en la industria siderúrgica, el campo se llegó a producir los rubros básicos, llegamos a tener cómo abastecer nuestro consumo nacional en comida. En el tema, por ejemplo, de la gasolina, producíamos todo el consumo nacional y exportábamos en materia de gasolina y en materia de electricidad. Comienzo diciendo estas cosas como para ubicarnos en un panorama que estamos viviendo en Venezuela, en donde no solamente la violación de derechos políticos, sino toda esta sistemática violación de derechos económicos, culturales y sociales y ambientales que está sufriendo el pueblo venezolano. En los momentos actuales, para introducir el punto, hace unos 4 o 5 días, eso fue la semana pasada, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia prácticamente anulando la legítima Asamblea Nacional que preside Guaidó y donde nosotros estamos. Esa fue una sentencia donde hasta nos prohíben las sesiones virtuales y con la amenaza de ser acusados penalmente si nosotros seguimos apoyando a Guaidó y si seguimos apoyando la Asamblea. Rápidamente, para comentarles a ustedes, el 5 de enero de este año 2020, cuando se inició el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, el régimen compró diputados. Y entonces estos diputados se autoinstalaron como la Asamblea Nacional y de la semana pasada, pues este ilegítimo tribunal les concedió la licencia, vamos a decir así, los reconoció como la legítima directiva de la Asamblea Nacional, no teniendo mayoría. Nosotros ese mismo día hicimos una sesión y ahí estaban 102 diputados que fue los que votamos por Guaidó. En la otra reunión ni siquiera han podido constatar el quórum. Sin embargo, la sentencia del tribunal les dice que ellos son la legítima asamblea porque es un poco el esquema nicaragüense de Daniel Ortega de crear su propia oposición, el régimen de Maduro, para nombrar ellos una autoridad electoral y de esa manera convocar unas elecciones a su leal saber y entender. La Asamblea Nacional nombró un comité de postulaciones electorales donde se comenzó pues a desarrollar y se hizo consultas, más de 100 consultas a la sociedad civil en la sede de la Universidad Central de Venezuela hasta el mes de febrero de este año, para comenzar en ese proceso de selección de las nuevas autoridades electorales. Incluso participó allí miembros del propio gobierno, del régimen de la usurpación. Estuvieron presentes sus representantes ahí en esa comisión de postulaciones. Eso prácticamente está siendo sustituida ahora por otro mecanismo, valiéndose de esta legalidad que le está dando esta sentencia del ilegítimo tribunal para ellos nombrar su propio CNE. Ahí tenemos un problema, pues ahí tenemos una situación que obliga necesariamente no a replantear, ¿no? sino a subrayar la realidad de la crisis venezolana, porque no vemos que el régimen esté vamos a decirte, dando un gesto de buscar una salida democrática, pacífica, electoral, sino que antes, por el contrario, continúa con su persecución. Son muchas las personas que están siendo detenidas, miembros de portales, de medios de comunicación, médicos, cualquier persona que salga a protestar dentro del contexto de la pandemia, porque fíjate tú lo grave, estamos en medio de una pandemia que ya vamos a 1.520 casos al día de hoy y 14 muertos. Yo no creo mucho en esa cifra, pero eso es lo que ellos reflejan. Y en medio de esa pandemia, te aumentan la gasolina en un país que tiene una hiperinflación que el propio Fondo Monetario Internacional habla del 15.000% o más, 15 millones por ciento de hiperinflación. Y entonces te aumentan los precios de la gasolina
y te ponen un esquema diferenciado de precio, un precio subsidiado de 5.000 bolívares. 5.000 bolívares es un tanque de 40 litros, son 200.000 bolívares. En pesos mexicanos no sé cómo sería la relación, pero 200.000 bolívares son cerca de más o menos, más o menos 8, 10 dólares, ¿no? Y el salario mínimo que tenemos en Venezuela es de 4 dólares. Entonces te podrás imaginar que aún con la gasolina subsidiada, el trabajador, la gente común y corriente, se está comiendo más de la mitad de su salario mínimo para poner un solo tanque de gasolina, uno solo, de 40 litros, un carro pequeño, pues, un Toyota Corolita pequeño. Y el que no pueda poner esa gasolina porque te la discriminan mediante un mecanismo de selección que ellos tienen, que llaman el carnet de la patria, entonces tienen que irse a la gasolina cara, pues a la gasolina a precio de 0.50 centavos de dólar. Ese mismo tanque de 40 litros valdría 20 dólares. Entonces te podrás imaginar que en un país con la hiperinflación que tenemos, con un crecimiento de la pobreza que está en cerca del 80%, hay meses donde hay ciudades que no tienen agua, que no tienen luz, un país que de 3.800.000 barriles de petróleo ahora está produciendo entre 600 y 700.000, valiéndose de países que promueven el terrorismo, como en este caso la República Islámica de Irán, mediante unas líneas aéreas que están sancionadas, Mehan Air, que ha transportado en otras ocasiones armas para grupos terroristas del grupo Kurd allá en el Medio Oriente. Esa es la línea aérea que llegó aquí a Venezuela para llevarse 9 toneladas de oro a cambio de los 5 buques tanqueros que vienen de Irán para traer gasolina a Venezuela, que son más o menos 1.300.000 litros que alcanzará para un mes de gasolina. Sin embargo, se llevaron 9 toneladas de oro que están calculadas en cerca de 500 millones de dólares, con un país que promueve el terrorismo, sancionado por una línea aérea sancionada como esa que les acabo de mencionar. Tenemos entonces esa situación social grave. Tenemos en el caso del coronavirus 19, la cifra, hay mucha duda. Sin embargo, el que se atreve a decir algo de esto o sacar una cifra que discrepe de las cifras oficialistas va preso. Hoy recientemente, en el día de hoy, vi un comunicado de la directiva del Hospital Universitario Los Andes de mi tierra, Mérida, en donde dice pues que ellos no van a aceptar ningún tipo de coacción y señalan la cantidad de deficiencias que tienen incluso hasta para autoprotección. Eso está ocurriendo. Y tenemos ahorita un problema también serio, que son cerca de 60.000 venezolanos que han regresado. Eso es mínimo, porque se habla de 5.100.000 venezolanos. Y de seguir esta dictadura de Maduro, se lo digo a la comunidad internacional que me escucha, podemos llegar a 7 millones, de acuerdo con la cifra de la Oficina de Migración para atender el caso de la migración venezolana que está en la OEA. Se habla que puede llegar a finales de este año, o sea, dentro de 6 meses, a 7 millones de venezolanos. Esas 60.000 personas que han ingresado, pues bueno, pasan, como decimos, las de Caín, pues, porque al llegar a la frontera, el régimen les ofrece villas y castillos y terminan en un refugio. Imagínate tú esto, Mariana, y se lo digo a todos ustedes para que vean el carácter totalitarista que tenemos, que Maduro los calificó, porque algunos de ellos, como vienen de Perú, vienen de Colombia, en donde los casos de contagio, sobre todo en Perú, creo que están por encima de los 100.000 y creo que ya están llegando por encima de los 10.000 muertos. Bueno, entonces él los considera armas biológicas. Entonces los acusó que el contagio en Venezuela se debía a una penetración que estaba haciendo Iván Duque, presidente de Colombia, que estaba mandando a los venezolanos contagiados como una suerte de arma biológica contra la salud pues, venezolana. Un comisionado que él tiene en la frontera, que se llama Freddy Bernard, que es un matón, uno de los organismos, de los que están con los organismos represores, dijo que a esos tipos había que llevarlos presos y que la cuarentena la pasaran en la cárcel. Entonces, dentro del contexto del coronavirus, se violan los derechos humanos, se viola, seguimos con un estado de emergencia decretado por Maduro sin la autorización de la Asamblea Nacional, y eso le da una carta de porte, como sucedió recientemente, cerrar DirecTV, que afectó a más de 10 millones de venezolanos. O sea que en medio de una cuarentena no hay derecho a esparcimiento, no puedes, vamos a decir, la gasolina
hoy aparece, hoy es cuando comenzaría el nuevo sistema, hoy lunes. Vamos a ver cómo funciona eso. Pero imagínate tú que tú estés encerrado en tu casa, no puedes salir a comprar comida, no tienes televisión y de paso no tienes agua. Y encima de eso se te va la luz porque no hay luz. Es decir, aquí se robaron más de 40.000 millones de dólares en el negocio eléctrico, que fue el gran negocio de los enchufados. En la democracia se invirtieron 45.000 millones de dólares y se generaron cerca de 15.000 megabytes. En estos 20 años de dictadura se comieron casi 100.000 millones de dólares y solamente generaron 5.000 megabytes, de 5 a 7.000 megabytes. Ahí te ves tú la dimensión del fracaso social de este régimen y cómo la corrupción han dado por las calles de Venezuela llena de dólares y llena de divisas de toda naturaleza. Entonces, esa es una realidad que tenemos actualmente. Estoy así como lanzando mucha información que estamos viviendo. Es decir, tenemos una Asamblea Nacional asediada, tenemos una población que está sufriendo, que una pobreza y una emergencia humanitaria compleja que fue decretada incluso por las Naciones Unidas. Aquí están llegando algunos aviones de las Naciones Unidas, el segundo cargamento ayer, coordinado aquí por la Embajada de Alemania y nuestro comisionado que está allá en las Naciones Unidas, que es el embajador Miguel Pizarro, que son ayudas humanitarias, eso no son ayudas del gobierno, entonces, o del régimen, que están llegando a Venezuela para poder paliar la gravísima situación nutricional y alimentaria que estamos viviendo. Estamos entonces ante un régimen que en medio de la pandemia persigue, y como acabo de decir, la gente está sufriendo mucho porque no tiene luz, porque no tiene agua, ahora no tiene programas de televisión, no tiene combustible y encima de eso la represión. Ese más o menos el cuadro que estamos viviendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Williams. A mí no deja de asombrarme, nos dices tú ahorita, 1,500 casos de personas contagiadas. Me parece una cifra completamente irrisoria, ridícula. Hablar de 14 muertos y en México nosotros nos quejamos y decimos, porque además ha salido en notas internacionales, que la cifra oficial, la que dice el gobierno, podría estar triplicada. Hoy estamos hablando de que en México hay alrededor de 9,930 personas fallecidas, cifras oficiales. Y la cifra no oficial podría triplicarse. Entonces, me parece completamente ridículo que en Venezuela estén hablando hoy de 14 muertos. Me parece cínico, me parece absurdo y me parece además increíble que la gente pudiese creer una cifra tan pequeña. Ojalá que fuese así, pero nos queda claro que el régimen está engañando a la población y que además es difícil tener acceso a qué es lo que está ocurriendo en los EMEFOS, cuántos cuerpos se han recibido. Me parece complicado porque toda la información en Venezuela, y ojo a los que nos están viendo, toda la información en Venezuela de las personas fallecidas, de los asesinatos porque han matado a muchos civiles, pues son cifras que no se tiene el número exacto. Y yo quisiera ahora presentarles a Lisbeth Mata Lozano. Es diputada federal, actualmente presidenta del Grupo de Amistad México-Eslovenia en la Cámara de Diputados, así es que quedó pintado que esté aquí Liz, que esté con el embajador. Ella es licenciada en Derecho, especializada en Derecho Internacional y en docencia profesional. Ha ejercido en las materias civil, propiedad intelectual, penal y familiar. Se ha desempeñado también como docente universitaria. Fue diputada en el Congreso de Baja California. Fungió como presidenta de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Juventud y Deporte. Querida Liz, un placer tenerte por aquí. Te doy el uso de la palabra. Adelante. Gracias, Mariana. Qué gusto saludarlos a todos. Un placer estar aquí compartiendo estos temas no tan positivos para el mundo y sobre todo para nuestros países, pero este contexto, estos antecedentes son trascendentales, sobre todo el escuchar en este momento
a William es muy trascendental porque es precisamente el ejemplo de lo que no queremos que suceda en México y que parece que todo indica el camino va hacia allá, ¿no? Hacia el autoritarismo, ante la antidemocracia. Es importantísimo el comparativo, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Y estar siempre atentos a todo lo que está sucediendo. Primero, en el tema de la pandemia, pues coincido contigo totalmente, Mariana, ¿no? En el tema de las cantidades que nos manifiesta el propio gobierno. Estamos actualmente en una crisis de salud y en una crisis económica. Eso es indudable. La crisis de salud, no estaba preparado ningún hospital para recibir tantos contagiados. La crisis económica, ni se diga, no hay ningún apoyo al sector de medianas, pequeñas y grandes empresas, así lo ha dicho el propio presidente, no hay apoyo, su apoyo va dirigido únicamente al sector más vulnerable y aún así no medible. Entonces, la crisis económica hoy en día, hay peticiones específicas de los sectores económicos, de las cámaras organizadas, para efecto de el cumplimiento de sus impuestos, buscar nuevas modalidades para que ellos puedan ser funcionales. Todo ha sido rechazado por parte del presidente. Ninguna petición que ha hecho el sector económico ha sido concedida. Al contrario, vemos aumento de impuestos, vemos creaciones de nuevos impuestos, va desde lo nacional hacia lo local. Aquí en el caso de Baja California, por ejemplo, están poniendo impuestos hasta licencias sanitarias, así le llaman el día de hoy. ¿Esto qué significa? Que van a cobrar un impuesto a cada uno del sector restaurantero y del sector turístico y de todo el sector económico, un impuesto nuevo, además de no apoyarlos ya económicamente, pues ahora están creando nuevos impuestos. Y cabe señalar que además de esa crisis de salud y económica, pues vemos la crisis también democrática, porque se están aprovechando para querer generar legislación en contra de la democracia de este país. Pongo de nuevamente como ejemplo a Baja California, primero queriendo legislar sobre una ley totalmente anticonstitucional y antidemocrática, que fue la denominada Ley Bonilla, que se refería a cambiar totalmente la Constitución y ampliar mandatos de gobierno. Ahí estábamos ante un acto totalmente fuera de contexto que nos daba además una señal de alerta roja a que el propio presidente de la República pudiera hacerlo ampliando su mandato. Hoy reconocemos hasta el día de hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue importante su resolución porque la rechazó. Eso fue trascendental. Sin embargo, hoy podemos decir que la Suprema Corte de Justicia todavía tiene objetividad y hay un Estado de Derecho, pero está la alerta amarilla de la posibilidad de que eso deje de suceder. Entonces, el contexto nacional en el ámbito del sector salud, económico y democrático está en una línea amarilla muy delicada en el país, que sin duda tenemos que tomar como ejemplo otros países, porque como oposición tenemos mucha responsabilidad de estar señalando, de estar exigiendo y por supuesto siempre de la voz ciudadana. Debo señalar que el día de ayer fue un día trascendental para los ciudadanos porque salieron, aún con la pandemia, a hacer manifestaciones en sus vehículos en contra del presidente de la República por todo el contexto de lo que está sucediendo. Hoy precisamente también se supone que inicia el descongelamiento en el tema de la pandemia, sin embargo, estamos en el pico más alto, ya lo señalaba Mariana, cerca de 10,000 muertos ya en el país, y esa es la cifra que nosotros conocemos y no realmente lo que está pasando en el país. Entonces, es realmente lamentable y aún así el ciudadano está saliendo a exigir la falta de presidente que tenemos. El ejemplo que él da en esta pandemia es pésimo. Hay frases que han quedado ya en la historia, desde un detente por parte
de un tema religioso por parte de él, la falta de seriedad en el cumplimiento del quédate en casa. Hoy precisamente pone todo el mal ejemplo. Él sale de giras y pide a la sociedad que esté en su casa. No es un ejemplo totalmente adecuado y vemos que las consecuencias están en el pico más alto hasta el día de hoy y que realmente la cantidad de contagios está fuera de control. Es un contexto que pongo aquí para seguir platicando, pero queda claro que estamos en una crisis de salud, en una crisis económica y en alerta amarilla en temas de democracia y de Estado de Derecho. Es cuanto. Muchísimas gracias, Liz, por tu intervención. Y yo señalaría, efectivamente dice Liz, no hay apoyo a los sectores económicos. Lo increíble es que en México 8 de cada 10 empleos son generados por los empresarios. Si tú no le das incentivos a los empresarios van a acabar quebrando, van a acabar pues corriendo de alguna manera al personal. ¿Por qué? Porque tienen o que reducir la plantilla literal o quebrar, porque no hay de otra, porque ya no tienen recurso, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en otros países de América Latina y de Europa. Y ojo, nosotros en México, y lo señala reiteradamente el jefe nacional del PAN, Marco Cortés, que tuvimos más de 3 meses, que el gobierno tuvo más de 3 meses para tomar las medidas pertinentes y no repetir los errores de países como Italia, como España, como Francia, y la lista es larga. Se pudo haber evitado mucho dolor, se pudieron haber evitado muertes. Y la 4T, es decir, el gobierno de López Obrador, pues optó por no hacerlo así, y por eso tenemos que señalarlo. Los casi 10,000 muertos pudieron haber sido muchos menos si se hubiesen tomado cartas en el asunto. Y antes de cederle el uso de la palabra a nuestro embajador, solamente les quiero decir que del Producto Interno Bruto, del porcentaje de Producto Interno Bruto que países como Alemania le han dedicado a esta crisis de salud, a esta crisis económica, que estamos hablando de una tercera parte de su Producto Interno Bruto, México le está dedicando, le está destinando a esta crisis menos del 0.05, para que se den una idea de cómo están las cosas. Por lo tanto, es difícil poder salir adelante pronto. Y el presidente hoy está en gira, no sé a quién esté retando el personaje, pero está en gira tranquilamente en Quintana Roo. Bueno, y ahora les presento al embajador William Dávila, representante del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Austria, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Él es licenciado en Ingeniería de Sistemas con especialización en finanzas. Tiene un máster en Administración de Empresas y en Relaciones Internacionales. Ha destacado en el mundo corporativo y educativo en los últimos 20 años, en donde ha tenido una trayectoria de expansión de negocios en Asia, Medio Oriente y África. Ha desarrollado una amplia carrera en IE Business School en Madrid, en el mundo empresarial y en startup en varios países europeos. Es presidente de la Fundación Building Up Venezuela, que une personas, organizaciones e ideas para cortar la brecha de desarrollo tecnológico y de conocimiento, con una visión de impacto social que promueve el crecimiento sostenible en Venezuela. Embajador, adelante, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarme a este conversatorio. Bueno, yo para iniciar la conversación debo decir que hace 20 años, cuando en Venezuela, y como decía el diputado, producíamos 3,5 millones de barriles de petróleo y bueno, teníamos niveles, teníamos nuestros problemas, ¿no? Teníamos problemas políticos, problemas de todo tipo, pero relativamente normales. Y se montó esta mal llamada revolución, ¿no? Esta revolución bolivariana. 20 años después, pues el gran resultado son más de 5 millones de refugiados venezolanos que se encuentran en varias partes del mundo. Y bueno, probablemente esta revolución
no ha dejado nada. O sea, no hay nada que haya dejado esta revolución chavista, ahora con Maduro como su principal exponente, que se pueda decir que haya sido bueno o positivo. Entonces, hoy en día tenemos ese gran problema, casi 5 millones, más de 5 millones de refugiados que se encuentran en países como Colombia, más de 2 millones de refugiados en Colombia, o en países como Perú, más de 1,5 millones de refugiados en Perú, al igual que otros países latinoamericanos y centroamericanos, en los Estados Unidos, en Europa, sobre todo en España, Portugal. Es decir, ya la diáspora venezolana, pues, ya consigue unos venezolanos en todas partes del mundo, ¿no? Mucha de esa diáspora, por supuesto, pues pasando muchos problemas, y vemos como en la diáspora en Colombia y en otros países latinoamericanos, pues incluso de alguna forma representan un reto para esos mismos países, ¿no? En esa línea hay que resaltar que esto es algo que no se va a resolver mientras Maduro siga en el poder. Entonces, podemos tomar cualquier medida, podemos hacer cualquier cosa, pero nada de esto se va a resolver si Maduro sigue en el poder y esperamos, y según las cifras de muchos organismos, que esta diáspora y estos refugiados sigan creciendo. Esperamos a final de este año llegar casi a 7 millones de refugiados si todo continúa igual. Y tomemos en cuenta que la crisis siria de refugiados, estamos hablando de 8 millones de personas. Es decir, que la crisis venezolana es ya la segunda del mundo, la primera en toda América, o sea, jamás en América habíamos tenido algo así. Y si sigue esto así, pues se convertirá en la primera crisis de refugiados del mundo. La semana pasada hubo una conferencia aquí en Europa, era una conferencia de donantes para donar para varios países europeos, y bueno, no solo europeos, para donar dinero a los refugiados venezolanos. Y muchos países, entre ellos Brasil, Colombia, pues acotaron muy bien que en Venezuela se vivía el peor sistema totalitario de América en su historia. Y de eso es lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de un gobierno que está gobernando mal, que hizo, ¿sabes? Pues no aplicó las políticas correctas. No, estamos viendo un sistema que se montó, o sea, está todo hecho a propósito. O sea, es un sistema excluyente, un sistema mafioso, corrupto, por supuesto, acusado de narcotráfico y muchos perseguidos por narcotráfico que están en el gobierno. Y eso es lo que es Venezuela en este momento. Nadie en su sano juicio puede defender al régimen venezolano en este momento. Eso no es ni una cosa romántica y socialista y tal, es un sistema corrupto, mafioso, que sencillamente se apoderó de un país, y que si no se soluciona eso, pues va a causar problemas en toda, y va a exportar lo que puede en toda América Latina. Por supuesto, como es un sistema ya aislado, tomemos en cuenta que más de 59 países reconocen en este momento al presidente Guaidó como su presidente interino, resultado de, y vale la pena hacer ese paréntesis de explicar por qué estamos viviendo esta situación actual. A mediados del 2018, Maduro se monta una elección allí ilegal, donde hizo un teatro, porque además la elección, por ejemplo, en Caracas, la elección fue como decir, imagínense el teatro, el campo de fútbol. Entonces, el estadio de fútbol, pues bueno, montó, bueno, un sitio que se llama el Poliedro, que es como un teatro allí, montó la elección allí. Es decir, toda la ciudad tenía que ir a votar allí. Bueno, todas las ilegalidades del mundo, por supuesto, y mucho antes de esa elección, muchos países del mundo, los países democráticos del mundo, dijeron que no iban a reconocer esa elección. A pesar de eso, pues Maduro montó la farsa, salió electo en esa elección, donde no votó casi nadie, y por supuesto los gobiernos del mundo no lo reconocieron. Cuando se encarga de esa nueva presidencia, pues no se reconoce a esa presidencia, y el presidente del Congreso, que en ese momento era Juan Guaidó, asume esa presidencia porque así lo marca la Constitución. Bueno, desde entonces estamos en este impasse,
hay más de 59 países donde no son cualquier país. O sea, ahí nos encontramos los principales países democráticos del mundo, muchos países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, pues Japón también, pues Corea, Australia. Es decir, nos encontramos países que reconocen a la presidencia del presidente Guaidó, que son los países más, o sea, más democráticos del mundo. Y en esa línea, cuando eso sucede, pues el presidente nombra y la asamblea nombra una serie de embajadores alrededor del mundo para también, pues, garantizar el apoyo tanto a ese gobierno como a los venezolanos que están en todas partes del mundo. Desde entonces, pues se han llevado, pues estamos muy preocupados, por supuesto, para atender a la diáspora venezolana. Tomemos en cuenta que el sistema de Maduro, si tú te fijas, las embajadas que tiene Maduro alrededor del mundo son embajadas no para integrar a los venezolanos, no para ayudar a los venezolanos, sino para totalmente todo lo contrario, para perseguirlos. O sea, las embajadas venezolanas son del régimen de Maduro, son embajadas para tener fichados a los venezolanos que participan o que dicen unas cosas o que participan en algunas marchas, no les dan pasaporte. No tienen ningún tipo de atención con todo este tema del coronavirus, no hay absolutamente ningún tipo de atención por parte de esas embajadas, ¿no? Y en esa línea, pues, las embajadas que organizó la presidencia interina, pues tratamos de llevar ese mensaje también a los gobiernos locales para que ayuden en la medida de lo posible. Comentaba también de la conferencia de donantes que se hizo hace unos días aquí en Europa, donde se recolectaron más de 2.000 millones de dólares para atender a la diáspora venezolana. Por un lado, bueno, es importante eso, es importante porque esa diáspora necesita atención y los países donde esa diáspora está necesitan esa ayuda. Es un dinero que no va a la presidencia interina, no es algo que va a administrar ni el presidente Guaidó ni nada, va directamente a los países donde esta diáspora se encuentra y ellos pues tendrán la forma de administrarlo. Pero por otro lado no deja de ser triste aunque, el ver a tu país como un país, bueno, donde se necesita todo ese tipo de atención porque el país está absolutamente destruido. Eso es una vez más se pone en evidencia la gravedad de la crisis venezolana y que no tendrá ninguna salida si Maduro no sale. Muchísimas gracias, embajador. Definitivamente el panorama que se presenta aquí, pues no es nada esperanzador ni para México ni para Venezuela. Tenemos muchas similitudes, algunas en mayor o menor medida, pero decías, embajador, nadie en su sano juicio puede defender el régimen venezolano. Yo quiero decirte que aquí, gente del partido oficial que gobierna hoy México, de Morena, han salido y defendido al régimen de Maduro y lo ven como un perseguido por los Estados Unidos, que es un hombre bueno, que ve por su pueblo. Y lo digo de esta manera porque a la hora de que ustedes nos dan las cifras de pobreza, que más del 80% de la población hoy vive en pobreza, nos dan el salario mínimo, ¿no? De los $4 y más de 5 millones de refugiados, decías tú, venezolanos en el mundo. Yo les preguntaría a ambos, ¿realmente cuántos de ellos quisieron irse de Venezuela por su propio pie? Hay que acotar ahí que Venezuela es un país de menos de 30 millones de habitantes, ¿no? Que no estamos hablando de 5 millones en un país de 200, o sea, 5 millones en un país de, o sea, más del 10% de su población se ha ido del país. Sí, ¿y en qué condiciones están viviendo los que en los últimos meses han salido? Porque a lo mejor al principio se fueron los que tenían más recursos para sobrevivir en el extranjero, pero ahorita miles y miles de pobres están tratando de cruzar hacia Colombia para estar a salvo. Y si tienen suerte, van con su familia. Y si no tienen suerte, pues la familia se queda y a ver cuándo pueden salir de Venezuela. Esa es la realidad, para que los mexicanos puedan cachar un poco lo que está ocurriendo en Venezuela. Y claro que preocupa que actualmente el gobierno de México esté apoyando a muchos
a muchos venezolanos del régimen de Maduro, a muchos, y lo digo porque lo han hecho abiertamente, no crean que estoy yo hablando aquí porque se me ocurrió, lo han dicho y lo han manifestado abiertamente, lo han plasmado en las redes sociales. Entonces, claro que es un tema que tenemos que discutir. Y les dejo aquí abierto, bueno, antes quiero mencionarles un detalle. Se está conectando gente para que les mandemos saludos y muchas gracias desde Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Puerto Vallarta en específico, Neza, Chalco, Ensenada, Baja California, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Tijuana, Naucalpan, Estado de México, Campeche, Zacatlán, de Ciudad de México, de Tabasco, de Coahuila, de Puebla, de Guanajuato. Muchísimas gracias. Algunos ponen el municipio y otros ponen el estado, pero es un placer que puedan estar acompañándonos en este conversatorio. Sí, yo decía, Mariana, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok, mira, bueno, un saludo a todos ellos, a todos los mexicanos a lo largo y ancho de la República Mexicana y a los compatriotas que también se encuentran en diferentes partes de México. Mis saludos afectuosos, de optimismo, de confianza. No pierdan la fe, no perdamos la esperanza. Esta dictadura, más temprano que tarde, va a salir. Yo pienso y tengo mucha fe en que tiene que buscársele, o se tiene que ir cuajando ya la solución inmediata, porque ya estamos a mitad de año a partir de hoy, aunque estamos en el mes 6. Tú preguntabas o comentabas el caso de cómo están los venezolanos que están saliendo en muy grave situación. Te voy a poner un caso. Colombia tiene 1.800.000, 1.900.000 venezolanos. De esos, tienen el permiso especial de permanencia más o menos 400.000 venezolanos. Con el permiso especial de permanencia tú puedes trabajar, tienes acceso a la salud. Es como una especie de visa pequeña por 2 años. Es un mecanismo de solución migratoria temporal. O sea que tienes allí de 1.800.000 apenas 400.000 con papeles, con un permiso especial de permanencia. O sea que tienes 1.400.000 venezolanos que están en una situación irregular. Eso significa, pese a que el gobierno colombiano ha gastado más de $1.000 millones y han querido ampliar ese permiso especial de permanencia en el sentido de que independientemente del estatus migratorio, se le dé al venezolano atención a la salud, sobre todo en este tema de la atención del coronavirus. Porque muchos de los venezolanos que trabajan, o sea, que tienen que salir a la calle para producir, no lo pudieron hacer durante todo este tiempo de la pandemia. Entonces ahí tienes tu problema serio, que es el desalojo que eso trae como consecuencia porque no puedes pagar la renta. Puede ser que el dueño del apartamento, de la casa, te diga, bueno, me lo vas a pagar después. Pero ese después significa que si tú no lo puedes pagar, levantada la cuarentena, te pueden sacar de ahí, de esa casa. El trabajo, pierden su trabajo. Así pues, de que ahí tienes tú otro gravísimo problema de la gente que está sin trabajo. Por eso la importancia de esa ayuda internacional de los donantes para ACNUR, para todas esas oficinas o agencias de las Naciones Unidas que tienen una plataforma de interagencia para que ayuden y atiendan, que haya centros de atención de contagiados o de asintomáticos, porque si no, muchos venezolanos están en las plazas y en las calles. Eso en el caso de Colombia. Si nos vamos a Perú, bueno, Perú la situación es más grave. Ahí tenemos nosotros que casi 900.000 venezolanos. Puede ser que ahorita eran 860, 880. Ahorita deben de estar en unos 830.000 venezolanos porque han regresado unos cuantos. En total, los que han regresado no pasan de 60.000 en todo caso. O sea, una ínfima cantidad de los 5 millones que están por fuera. Pero en Perú han habido brotes xenofóbicos hasta el punto de que algunos partidos que están dentro del Parlamento peruano, recientemente electo, ese es un parlamento que vuelve a ir a elecciones dentro de un año, han propuesto levantar el PTP, que es el permiso temporal de permanencia, que lo llaman allá en Perú, a los venezolanos.
Entonces, allá hay brotes xenofóbicos en algunos sitios, hay problemas de desalojo. Yo he tenido conversatorio con gente de Perú que tienen ya 2 y 3 meses que el inquilino les ha dejado, el dueño del local, del apartamento, que vivan allí, pero ya llevan 2 meses sin pagar la renta. Entonces, ahí tenemos problemas de contagio, problemas de empleo, problemas sociales. Entonces, entre Perú y Colombia, estamos hablando casi de 2,5 millones de venezolanos, sin contar Chile, que tiene 500,000. Entonces, el problema de la diáspora venezolana sí es un problema serio. Caso de México, México creo que está en 150,000, algo así, los venezolanos que están por allá, o a lo mejor ha subido un poco. Pero México tiene la ventaja que reconoce la convención o el convenio de Cartagena de 1984. No porque lo esté haciendo este gobierno de López Obrador, ¿no? Eso ya es una tradición de México, en el sentido de que tú puedes, esa convención de 1984 de Cartagena es sobre los refugiados, o sea, te dan de inmediato la condición de refugiado. En cambio, en el Perú y en Colombia, pero en Perú, Colombia sí, porque ahí fue donde se hizo la convención, tenemos un problema, que si tú no eres refugiado, sino que estás en trámite de asilo, no puedes trabajar. El refugiado de inmediato tiene el principio de la no devolución, puede trabajar, puede tener mejor. Se pasmó William. No es sencilla la comunicación. Ajá. Ya sé. Se cortó la última parte, querido Williams. Lo que decía yo, en Europa es otra la situación. Claro, en España creo que hay como 300,000 venezolanos y allá en la situación migratoria, o sea, hay mecanismos, pero no es fácil. Pues. O sea, el mundo mañana para los venezolanos hoy día que están afuera es de mucho sufrimiento. De verdad, a mí me angustia porque la mayor parte de los primeros refugiados y asilos, inmigrantes venezolanos, sobre todo en los años 2000, después de 2015, por ahí, era un tipo de venezolano que salía con una profesión, entonces trabajaba en una empresa, de acuerdo. Un buen profesional, que los venezolanos estamos muy bien formados, porque aquí teníamos nosotros grandes universidades, pero ¿qué pasa con el que está saliendo hoy día? El que está saliendo hoy día es porque huye de la catástrofe económica y social de Venezuela, inducida por Maduro. Oye, Williams, aquí hay algunas preguntas que me gustaría compartir. Las estaba anotando, estoy también metida en el Facebook, las estaba anotando en mi cuaderno, pero creo que es más eficiente leerlo directamente. Por ejemplo, Ángeles García nos dice cómo ven a México con este presidente. Edgar Adiel Centeno Damián, ¿creen que México va paralelo a Venezuela con su actual gobierno? Víctor Valdés, bueno, no, esto no tiene que ver con la relación México-Venezuela. A ver, Guillermo Domínguez Carrasco, la clase media de México trabajadora ha sido violada y criticada, maltratada en México, ahora la acosan diciendo que es clase fifí, que es la clase que paga impuestos. Ayer protestó la clase media en caravanas, es injusto maltratar a los mexicanos estando dentro de México. Nos dice también Gerardo Navarrete Olivares, ¿qué sostiene a Maduro si los venezolanos que aún permanecen en su país lo soportan? Pues nada cambiará. ¿Cómo votarán a este fascista? Las estoy leyendo tal cual. ¿Qué nueva, Javier Salazar, qué nueva estrategia tendrán para este nuevo rebrote de la pandemia COVID-19? Gracias. Bueno, Saki Núñez Herón, nuestra diputada federal, ¿qué podemos aprender de la oposición en Venezuela para que no se repita un régimen similar en México? Bueno, y también saludos desde Tamaulipas y de muchos otros lugares que nos siguen saludando. Pongo estas preguntas en la mesa para que el embajador Williams y Lisbeth podamos aquí tener un peloteo de opiniones. ¿Les parece? Sí. Venga. Hay una pregunta y que siempre sale por ahí, ¿no? Oye, pero ¿qué sostiene Maduro? Y entonces si es Maduro, porque se tiende a ver el sistema como, bueno, si Maduro está ahí es porque la gente quiere, ¿no? Entonces esa es un poco la
la lógica que a veces se le aplica mal aplicada, porque los que ven esa lógica lo ven bajo la perspectiva de un país democrático. Y ese no es la situación en Venezuela, y ahí tenemos una situación en este momento donde es un sistema totalitario, represivo, criminal. O sea, ahí no hay libertad de expresión, ahí no hay canales de televisión libres, ahí no hay prensa libre, ahí no hay, o sea, ahí no hay nada. O sea, simplemente lo que se maneja es el tema muy quirúrgico, y ahí te meten preso por cualquier cosa. Entonces, es muy complicado articular un movimiento político allí. Entonces, muchas veces a la oposición se le ha tildado de muchas cosas, pero es que veamos lo complicado que, y ahí el diputado lo puede decir mejor, lo complicado que es. Ahora, lo que sostiene a Maduro en este momento, tomemos en cuenta que ahí Maduro se maneja en este momento, los aliados de Maduro, ¿cuáles son? Pues Irán, pues Rusia, China en alguna medida, y Cuba, que es su tutor, ¿no? Principal en todo esto. Y lo peligroso de eso es que pues tanto Rusia como Irán están manejando a Venezuela como un instrumento para fastidiar a los Estados Unidos, para montarse ahí una especie de mini Medio Oriente, para convertir aquello en un polvorín, para distraer a lo mejor a los Estados Unidos de las cosas en el Medio Oriente. Entonces, a ninguno de esos países les interesa Venezuela. O sea, ni el bienestar de la Venezuela, ni que la cosa vaya bien. Ese no está en el interés ahí. El interés es casualmente todo lo contrario, que aquello se convierta en un polvorín, que exporte aquello a toda la región, que haya más emigrantes, más refugiados, que haya más crisis económica, que haya pues toda la maldad posible, porque eso es lo que de alguna forma va a ayudar a los fines políticos que eso trae de por medio. Entonces, para la región, es un error ver esto como, bueno, pero es que este de Estados Unidos, el otro, no, para la región, no es para Estados Unidos, para la región esto es un reto muy grande, porque lo que están convirtiendo aquello que en este momento está focalizado en Venezuela, pero que perfectamente se puede exportar a otras partes del continente, es un polvorín. Entonces, nadie puede, ¿quién puede ver, con simpatía que los que auxilien a Maduro en las diferentes cosas sea Hezbollah? ¿Hay no sé, alguna ideología pues de algún tipo que diga que eso va a ser un bien a los venezolanos, que Hezbollah sea el que está ahí metido, alimentando y sosteniendo todo aquello? O que los servicios secretos cubanos pues sean los que de alguna forma pues siguen a todo el mundo y tienen todo el sistema represivo, o que las armas rusas, que los mercenarios rusos sean los que están ahí cuidando a Maduro. ¿Es eso socialista o no sé, o como lo queramos llamar? Por eso decía yo que nadie en su sano juicio puede apoyar aquello, y así es que se sostiene Maduro, o sea, con represión absoluta. De acuerdo. Liz, ¿qué opinas, mi diputada? Adelante. Gracias. Pues primero, creo que es importante lo que preguntan de cómo fortalecernos como oposición, ¿no? Cómo no llegar a que no exista totalmente Estado de Derecho y no exista democracia. Bueno, lo primero que hoy observamos es que necesitamos equilibrar tanto el poder legislativo, refiriéndome a Cámara de Diputados como a senadores, porque hoy en día únicamente el contrapeso en reformas constitucionales se da en el Senado por muy pocos votos. Entonces, la democracia, y para fortalecernos como oposición, sin duda en las próximas elecciones debe de existir un mayor equilibrio y crecer las minorías para que no tengan el poder absoluto. Hoy todavía reconocemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como con objetividad, imparcialidad, y así es como debemos exigir los ciudadanos que se mantengan. Cuando esto empiece a decaer, que ya no observemos que el Poder Judicial está siendo objetivo, ahí sin duda estaremos en un foco rojo. Cuando imperen mayormente las mayorías, en este caso el mismo partido que tiene el presidente de la República, sin duda también ahí empieza la falta de democracia. Entonces, la tarea de la oposición es muy grande desde lo local, que la gente observe, analice y salga a votar. Eso es trascendental, que su voto sea
primordial. Creo que vamos por buen camino. La gente ya está desesperanzada. A poco más de un año el gobierno del presidente de la República ya exigió por medio de caravanas la salida del mismo. Creo que el país no aguantará 6 años de un gobierno autoritario y sobre todo un gobierno que no apoya a todos los sectores, ¿no? En donde estamos en esta pandemia, alejado totalmente de la economía y, por supuesto, en una crisis que va a ser difícil salir si todos los ciudadanos y los propios partidos no generan esta exigencia. Entonces, como conclusión, respeto a las instituciones democráticas. El Partido Acción Nacional ha luchado para que el Instituto Nacional Electoral también se mantenga de una forma objetiva, ¿no? Creo que esa es nuestra fortaleza, que las instituciones democráticas sigan fuertes y por ese camino como oposición vamos a seguir señalándolo. Oye, Liz, pero aquí el problema también es, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que fortalecer y seguir fortaleciendo al Instituto Nacional Electoral, pero la realidad es que Morena quiere acabar con todas las instituciones democráticas, ¿no? Hoy critica al Instituto Nacional Electoral cuando el instituto fue el que dijo, sí, ganó López Obrador, ¿no? Cuando le sirvió, habló maravillas del instituto y cuando ya no le sirve, porque lo que quieren es apoderarse o desaparecer o destruir, como quieran llamarle, a las instituciones, empiezan a hablar de la corrupción dentro de las instituciones, y así podemos hacer una lista que desde mi punto de vista y conociendo el tema Venezuela desde hace muchos años que he estado trabajando con ustedes, pues por lo menos desde hace unos 7, 8 años, querido Williams, y a ti te consta, hemos estado trabajando y diferentes actores del Partido Acción Nacional, si revisas lo que ha venido ocurriendo desde la época de Chávez a finales de los 90s al día de hoy, esta 4T va muy rápido, destruyendo instituciones que costó mucho tiempo construir. Y sí, tiene toda la razón Liz, la clave es lograr el equilibrio, lograr los contrapesos en la Cámara de Diputados el año que viene. Y los gobiernos del PAN no se imaginan lo complicado que ha sido para los gobiernos de Acción Nacional, tanto para los gobernadores como para los alcaldes, porque les ha dado la federación 0 pesos para combatir la crisis económica y la crisis de salud. ¿Se imaginan? 0 pesos. Obviamente tuvieron que hacer replanteamientos, reasignar el recurso que a lo mejor iba para un, no sé, se pensaba construir una escuela, no se puede construir una escuela, tenemos que construir un hospital, tenemos que tener las camas suficientes, tenemos que tener respiradores, todo eso es muy costoso. Y a López Obrador no le ha importado, insisto, el darle apoyo, o sea, no le interesa el darle apoyo, rásquense con sus propias uñas, que es una frase muy coloquial por acá, que hagan lo que tengan que hacer con sus 3 pesos, pero de la federación no sale un solo centavo. ¿Le suena, embajador y Williams, familiar este tipo de actitudes? Sí, bueno, mira, quería, respetando pues obviamente la vida política de México, yo voy a hablar de la experiencia venezolana que ustedes deben de evitar. En primer lugar, por allá en el año 1999, teníamos una Corte Suprema de Justicia que había sido seleccionada con gente idónea. La presidenta en ese momento, ante la propuesta que había hecho Chávez de una asamblea constituyente que no estaba consagrada en la Constitución vigente para ese momento, que era la Constitución de 1961. La Corte entonces decidió que ante el hecho de que había una presión social y que se había designado un nuevo presidente electo por el pueblo, había que buscar una interpretación extraconstitucional, una interpretación popular para permitir que el presidente entonces Hugo Chávez convocara a la constituyente.
Ahí empezó mal el asunto. Hoy día, esa presidenta de la Corte ha sido perseguida por Maduro, por Chávez y por Maduro. Y es una persona hoy día que forma parte de lo que llaman un bloque constitucional de la oposición, es decir, expertos en derecho constitucional, pero tuvo ese pequeño, vamos a decirte, tuvo esa interpretación que mira el problema que nos trajo. Comenzó desde allí entonces Chávez, desde el poder, a desmontar las Fuerzas Armadas, a infiltrarla, a acabar el sector privado. Acabó el proceso de descentralización que existía con gobernadores electos. Yo había salido electo en el año 2000 de nuevo, gané las elecciones y al otro día me quitó Chávez del poder porque una ADECO, porque yo soy de un partido que se llama Acción Democrática, no podía estar en el poder y me sacó. Y 12 años después, el Estado hecho un desastre. Y así pasó con muchos gobernadores, como después le desconocieron el triunfo a Ledesma, todos esos casos que han sucedido bueno, nos pasó en el año 2015, cuando vinieron las elecciones parlamentarias, que sacamos 112 diputados y él decidió, a través de su Tribunal Supremo, que 3 diputados del estado Amazonas indígena habían llegado por fraude. Y entonces los quitó. La Corte los quitó, o el Tribunal Supremo, como lo llaman hoy día, los quitó. Esa población indígena se quedó sin representante y de ahí para adelante, o sea, desde el 2016 hasta hoy día, nos declararon de desacato, nos quitaron la mayoría, todo lo que ya tú sabes y ya les he comentado. Entonces, ojo con eso, porque estos tipos siempre comienzan con esa idea del constituyente originario. Y de repente es el pueblo el que tiene que decidir. Y ahí comienza el mal. Porque tú sabes que las mayorías a veces se dejan llevar por cosas, ¿no? Y cuando estamos en presencia de gobiernos populistas, pues compran conciencia, vacían conciencia. Ese problema lo hemos vivido nosotros. Acabaron el sector privado. En el año 2000 aprobaron creo que como 40 leyes, que fue, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Ok, 40 leyes que aprobó la Corte o el Tribunal ya de Chávez, que expropió empresas, le quitó a las empresas todo, pues, que fue aquel paro petrolero que se originó, que después trajo como consecuencia la salida de Chávez en el año 2002. Bueno, pero acabó el sector privado. O sea, los puso a depender de divisas, estableció un control de cambio. Entonces el control de cambio lo administraba él. Y yo le doy dólares a tal empresa, le doy dólares a aquella empresa, no le doy a esta si tú no estás conmigo, etc. Vino entonces la sugerencia de Fidel Castro, que tenía que crear colectivos, grupos colectivos, que crearan programas sociales como hoy tenemos la bolsa CLAP, es decir, que la gente, entre más colas hicieran, menos tiempo tenía para pensar, que tenía que organizar la sociedad. Y entonces empezaron a crear lo que llamaron los consejos comunales, a tratar de normativizar la sociedad. Inhabilitaron los partidos políticos, le quitaron el financiamiento a los partidos políticos, se lo quitaron, pero los únicos que tenían financiamiento eran ellos, el régimen que era un régimen que controlaba todo, la industria petrolera la destrozaron. Pero aquí hay un elemento político. Bueno, pero antes de entrar a eso, durante muchos años hubo concupiscencia, por decirlo menos, de la comunidad internacional. Y lo que dice Mariana es cierto. Cuando nosotros fuimos golpeados en el año 2013, porque participamos en las elecciones del 2010 y sacamos 67 diputados, bueno, golpearon a María Corina, a Julio Borges, a mí me golpearon. Mariana nos recibió como presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado y fue de las pocas vocerías, de la poca repercusión, de los pocos aliados internacionales que tuvimos para visibilizar lo que ya se está viendo en Venezuela. Yo recuerdo que es la foto que sale ahorita en el flyer de invitación de la conversación, es en esa reunión que yo estaba ahí en la oficina de Mariana. Bueno, ¿qué pasó después? Estábamos rodeados. En Colombia estaba Santos, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, los Kirchner allá en Argentina, la Bachelet, aunque ahorita esté alta comisionada de las Naciones Unidas, pero estaba en Chile. Lula estaba en Brasil.
no había definiciones claras en relación a Europa. Todavía la Unión Europea no estaba clara, porque entonces que si Chávez era izquierdista, que si ese romanticismo europeo y el antiamericanismo que no se quieren dar cuenta de los europeos, que lo único que hicieron los Estados Unidos de mal en Europa fueron los terrenos que compraron donde están enterradas las tropas norteamericanas que murieron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a Europa del imperio nazi y también del estalinismo comunista después. Pero un antiamericanismo, tú sabes, ese romanticismo de una izquierda. Entonces ahí nos costó mucho avanzar en la Unión Europea. Y el Departamento de Estado pues no tenía claro. Entonces ese era el panorama internacional. Fuimos creciendo en base a la lucha una vez que llegamos a tener representación en la Asamblea y empezamos a divulgar internacionalmente. Bueno, una de las cosas que hizo también Chávez fue sacarnos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Entonces denunció la Convención Americana, nos sacó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció y se salió de la OEA para que no tuviera jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, toda esa situación nosotros la vivimos. Eso fue modificándose hasta que en el año 2015 toda la oposición unida, esa es otra experiencia que tuvimos en Venezuela. En la medida en que todos nosotros estamos unidos, ganamos y avanzamos. Si estamos desunidos, ahí no le doy rédito político a las cosas. Por ejemplo, en este momento, que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional con la mayoría plena, porque fuimos unidos todos a las elecciones de diciembre del 2015, o sea, hace 5 años. En este momento, compraron diputados que habían salido electos en la unidad en el 2015, que no pasan de 10 o de 15, pero con eso, como ya les expliqué al principio, nombraron a esa directiva que tienen o la reconocieron. Entonces, otra lección que tenemos aquí en Venezuela es que no hemos descuidado la unidad. Vamos a decirte, vienen protagonismos partidistas, protagonismos individuales. En este momento, desde enero del año 2019, pues todos unidos respaldamos a Juan Guaidó y lo nombramos presidente de la República, encargado por la Asamblea Nacional. Todos unidos. Si no hubiéramos Estados Unidos, eso no hubiera sido posible. Juan Guaidó ha hecho un gran esfuerzo, lo critica, que por qué no tiene la posesión material del país, porque a dónde está el cese de la usurpación, que todavía sigue Maduro en el poder, que a dónde está la transición. Tú sabes, ese tipo de cosas que a veces algunas personas no lo entienden. Y algunos han sostenido que la gran salida es la intervención militar. Es decir, que debe haber una gran cooperación mundial militar para salir de Maduro. Eso no es tan fácil, no depende de nosotros. Nosotros nos incorporamos al TIAR hace un año. Precisamente yo fui el que hice la ponencia de reincorporación del gobierno. Eso me ha traído a mí mucha persecución, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que data desde 1948, que parte del principio que si un país agrede a otro que esté dentro de la región, ese país tiene que ser auxiliado por otro de la región, y sobre todo si hay una agresión extracontinental. Después ese concepto en México en el año 2004 se modificó para ampliarlo a otros elementos como pobreza, trata de blanca, narcotráfico, etcétera, que son factores que pueden desestabilizar la paz de la región. Nosotros estamos dentro del TIAR, pero ahí necesitamos votos, aún dentro de los países que están dentro del TIAR, y en este momento la agenda es la preferencia sobre el tema del coronavirus. Hay países que tienen como prioridad en este momento es atender el tema del coronavirus, y eso es natural, eso es razonable. En el caso, por ejemplo, del derecho de protección internacional que tienen los pueblos, el famoso R2P ahí en las Naciones Unidas, bueno, hay una discusión que si eso debe hacerse por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o si puede ser un acto unilateral autorizado, pero eso todavía no está claro y ese es uno de los temas que está allí. Pues. Yo digo estas cosas porque son parte de la agenda. Lo único que les puedo decir a los que me escuchan, a los que hicieron preguntas, el pueblo venezolano está sufriendo mucho. Si aquí hay unas elecciones libres, no las gana nunca Maduro. Por eso ellos no quieren elecciones libres. Ellos prefieren precisamente una ruta violenta, tropezar o obstaculizar cualquier tipo de elección libre, porque ellos saben perfectamente bien que una elección libre no la van a ganar jamás. Entonces, conclusión, unidad, evitar pues que como caballos de Troya, ellos se meten
para destruir las instituciones y comienzan siempre con el llamado del constituyente originario, que es el pueblo el que tiene que decir. Entonces por ahí comienza la cosa. Después empiezan a desconocer autoridades regionales electas, comienzan a desconocer los partidos políticos y les voy a decir una cosa, esto no es una cuestión de un día para otro. Acuérdense que nosotros tenemos 22 años, Mariano, 22 años. Eso parece que fuera ayer, 22 años. Y todos los días, mira, cuando a mí se me había ocurrido algún venezolano que íbamos a estar ahorita pendientes de una cola para poner gasolina. Bueno, mira cómo nos han llevado. Bolsa de comida, ahora cupo para gasolina, mañana nos dirán, tendrán luz de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5. Y pongan a ese momento a cargar todo. Nos fueron llevando y nos están llevando así. Y eso lo hacen paulatinamente. Y cuando se montan, siempre están pensando en el poder para mantenerse en el poder. Ellos no están pensando que si viene una competitividad electoral y vamos a ver cómo voy a convencer a la gente con nuevas ofertas. No, lo de ellos es destruir para mantenerse en el poder. Ay, Williams, durísimo lo que acabas de compartirnos. Lo de ellos es destruir para mantenerse en el poder. El tema de la unidad definitivamente es clave. A mí me gustaría, y porque ya vamos a ir cerrando, que pudiésemos hacer algún comentario, por ejemplo, me parece importante sobre el Foro de Sao Paulo, que no dijimos nada, cómo se van organizando ciertos gobiernos de América Latina para destruir a los países democráticos que llegaron por la vía democrática. El tema también de la ruta violenta, en qué consiste esta ruta violenta, porque nos dices muchas cosas que Liz y yo, la verdad es que piensas en automático, en cosas concretas que han venido pasando en estos últimos meses en México. Tú hablas de una lucha de 22 años, pero aquí yo veo que muchas de las cosas que ustedes plantean, embajador y Williams, muchas de las cosas que ustedes plantean ya nos están ocurriendo. Entonces empiezo a decir, es que me suena, y seguramente muchos de los que nos están siguiendo a través de Facebook están pensando exactamente lo mismo. Y yo lo que diría es, primero, que los regímenes autoritarios te obligan a depender de ellos y se convierten en generadores de miseria. Y esto me parece durísimo, porque en Venezuela así ha pasado. Y en México hacia allá vamos, si no nos ponemos atentos y generamos lo que es clave para el 2021, unidad. Ellos en Venezuela, los maduristas, ¿qué hicieron? Dividir a la oposición. Y tú hoy, Williams, nos dices, es que sí hay unidad, pero en el pasado no había unidad. En el pasado no hubo unidad, hubo elecciones que se pudieron haber ganado y no se ganaron. ¿Por qué? Porque había muchos candidatos. Entonces, creo que ese mensaje también debe ser para la clase política y para la población en general. Y bueno, sí, Mariana, yo creo, rápidamente, yo sí creo en el tema de la unidad, Mariana. Mira, ahorita piensen, bueno, en mi caso, nos debemos pensar en Venezuela, no en socialdemocracia, socialcristianismo, centro democrático, centro derecha, olvídense de eso. Al final de cuentas, la democracia es lo que vale y la libertad. En democracia, oye, un socialcristiano puede competir con un socialdemócrata, o hasta con un marxista-leninista, o hasta con un tipo de derecha, en lo que tú quieras, en la medida en que haya competitividad electoral. Cuando eso se acaba, hermano, no hay otra posibilidad. Segundo, el caso del Foro de Sao Paulo. Eso funciona. Ellos tienen ahí, ellos crearon eso, y funciona. Y fíjate tú, hoy vi yo por las redes una foto de una muchacha con un morral chavista protestando en Miami, de República Dominicana, y la tipa diciendo, sí, yo soy chavista y quiero el derecho a la vida para todos. Y está ahí protestando contra lo que está sucediendo ahorita por la muerte de Joy allá en Minnesota, en los Estados Unidos. O sea, y hay tipos que han salido con franela de Chávez en Washington protestando. Esa es una realidad. O sea, los tipos, nosotros hemos venido planteando la idea de crear un foro democrático. Siempre han habido redes y reuniones como esta, que es muy importante, creando una solidaridad democrática.
El TIAR en parte es eso, crear una gran solidaridad, pero desde el punto de vista político, partidista, OTCA, Internacional Socialista, Internacional de Partidos Liberales, todo eso hay que buscar una manera de crear como una gran confederación internacional por la defensa de la democracia y la libertad que está en peligro. Y en relación con la ruta violenta, porque la ruta violenta es la que monopoliza el régimen. En la oposición no hay ruta violenta. Nosotros lo que ejercemos es el derecho de resistencia, el derecho de unas elecciones libres y que la comunidad internacional no reaccione cuando ya las cosas estén bien peor de lo que está sucediendo aquí en Venezuela. ¿Qué ejemplos en el mundo ha habido? Muchas gracias, Williams. Adelante, embajador. No, solo decir, eso es muy importante porque yo creo que muchas veces, y viendo también cosas que están pasando en otras partes del mundo, ¿no? La democracia a veces peca de inocente, peca a veces ataca las cosas con complejo. Entonces, cuando vienen estos sistemas populistas, totalitarios y tal, se meten entre los enrecijos de la democracia, y muchas veces las democracias avanzadas no tienen cómo responder a eso, porque entonces todo le da complejo. Pero yo a veces les digo a gobiernos aquí, no puede ser que si nosotros hacemos una cosita que quizás no está completamente regulada, porque a lo mejor no está, la interpretamos de una forma, porque a lo mejor no hay exactamente tal, oye, pues se nos cae todo, nos tildan de todo, entonces no podemos ir por ahí, pero estos hacen lo que les da la gana y se saltan todo y tal, lo único que hay es una condena, o sea, no hay nada más. Entonces, es muy importante que los demócratas atajemos estas crisis mundiales, y por supuesto ya lo de Venezuela es un ejemplo, un mal ejemplo de cómo cuando no atacamos las cosas a tiempo, porque si el problema venezolano se hubiese atacado a tiempo y las democracias del mundo hubiesen visto ahí la amenaza que aquello traía, pues a lo mejor la historia es diferente. Entonces, los demócratas de todos los países y los demócratas dentro del país, tienen que atacar esto con unidad y sin complejos. Venga, muchas gracias, embajador. Liz, adelante. Gracias. Pues fíjate que sin duda nos ponen en alerta roja todos los comentarios que en este momento nos hace William y el embajador, porque como bien señalas, ya se nos hace conocido muchos de estos actos, ¿no? Primero mencionaría el recorte al financiamiento de los partidos políticos. Hoy en día la insistencia está constante en el ámbito legislativo, quieren recortar el financiamiento a partidos políticos, lo venden a la sociedad como un tema de austeridad y un tema en donde el recurso va a ser dirigido hacia el pueblo, cuando es todo lo contrario, es minimizar a la oposición y ellos sí quedarse con un presupuesto para poder hacer lo que deseen y los partidos políticos sin él. Entonces, esa es la lucha que vamos a estar viviendo y que ya estamos desde este momento, pero en el ámbito legislativo, sin duda, la defensa va a ser trascendental. También algo importante, sobre todo lo que mencionan sobre la unidad para que impere la democracia, sin duda es complicado porque hoy en día vemos que estamos tratando de generar unidad en partidos políticos, unidad con los ciudadanos, pero estamos envueltos también en una dinámica en donde no tenemos los mismos principios, muy idealistas, como bien decía el diputado, ¿no? ¿Cómo nos vamos a juntar con estos o con aquellos si no somos los mismos? Y entre estamos metidos en esa discusión, pues la democracia puede ir cayendo en México como ha sucedido pues en otros países. Entonces yo me quedo con ruta de aprendizaje de los señalados, seguir exigiendo y que impere la democracia, el Estado de Derecho y fortalecernos como oposición. Muchísimas gracias, Liz. Un último comentario, embajador y Williams, en el orden que quieran. Bueno, mira, yo creo, fíjate, que unir la oposición no es fácil. No es fácil, y más en México, cuando partidos tan fuertes como el PRI, el PAN, después vino el PRD. No es fácil porque
vamos a ponerlo en el caso venezolano, Acción Democrática, COPEI. Pero ¿qué pasó a la larga en el transcurso del tiempo? Siendo Acción Democrática el partido que fundó la democracia, que tuvimos líderes como Rómulo Betancourt, que en la lucha contra la dictadura perejimenista, líderes de AD murieron en las cárceles, los mató la dictadura. Llegó este Robin Hood, que se llamó Chávez, con populismo, y nos empezó a quitar la gente por abajo. Este le quitó a COPEI bastante, le quitó a AD otro poquito más. Y esa izquierda que andaba por ahí deambulando de un 4 o 5%, de pronto se vio reflejada en Chávez. Este es tal cual Robin Hood, que le ofreció a todo el mundo cosas. Fíjate tú, que yo hoy estaba viendo una cifra porque me tocó hablar antes de esto en un evento. Desde el año 2008, en plena bonanza petrolera, se plantó un proceso de aceleración del endeudamiento y Chávez la llevó en el 2012 a 120.000 millones de dólares, sin contar el endeudamiento con Rusia y con China. Mira cómo comenzó, y cuando él llegó al poder, la deuda pública estaría en 80.000, 40.000 millones de dólares. Ahorita ya es incalculable. Bueno, entonces, eso pasa. Hay que... yo recuerdo que cuando estuve en el 2013, y después creo que volví, hicimos otro evento allá en el Parlamento mexicano. ¿Cómo se llamaba aquel senador del PRI? Pavón. Mariana, ¿te recuerdas? Que era presidente del Congreso. No me recuerdo si era el senador Pavón del PRI. No era el senador Pavón, no. Uno de ellos, que era muy simpático, que nos recibió, que me recibió a mí. Okay. O sea, ahorita me acuerdo. Pero fíjate tú, ahí tú jugaste un papel muy importante, porque tú que eras dirigente del PAN y el PRI, que es el PRI, que estaba en el poder. Gamboa Patrón. Gamboa Patrón. Sí, exacto. Perfecto. Sí, que presidente de la Junta de Coordinación Política. Es que dije, ¿quién del PRI presidió? Se me fue. Pero sí, Gamboa Patrón. Y ahí hubo un mecanismo de coincidencia, recuerdo, y bueno, y entendían y sabían, y entré yo al Congreso, recuerda, y hablé con una pila de senadores allí. A ver, Williams, pero también te acuerdas que fue muy difícil que los senadores quisieran entrarle al tema Venezuela, y nos costó muchísimo trabajo, porque el gobierno traía una política de no intromisión, con el pretexto de no meterse en temas de política exterior, ¿no? Porque no nos toca. Como que se lavaron las manos mucho tiempo hasta que reaccionaron, porque vieron que podía ocurrir también en México. Claro, y ocurrió, y empezaron a reaccionar a partir del 2000, diría yo, 2016. Por 16 entrando al 17. Sí, que estaba allí Videgaray, que era el canciller de México, y él se portó bien con nosotros, apoyó el grupo de Lima y cosas, pero es lo que decía el embajador, y lo que dije hace rato, pero mira lo que había pasado ya. Desde 1998 estamos hablando del 2016, 2017, casi 20 años. Entonces, ojo con eso, que es la otra lección. Pero mi mensaje, de todas maneras, porque sé que hay muchos venezolanos que seguramente estarán conectados, que están sobre todo en Ciudad de México, no pierdan la esperanza. Sigan formándose, aprovechen que están afuera los que puedan hacerlo en los estudios, en la capacitación que puedan. Y mi llamado a todas las fuerzas democráticas de México que no pierdan de vista la experiencia venezolana. La experiencia venezolana es de exportación de tragedia. Nosotros no estamos exportando paz. Nosotros exportamos destrucción. Mira, con 5 millones y pico de venezolanos por fuera, y que lleguen a ser 7, que manden infiltrados 100.000 es suficiente para generar problemas en todas partes del mundo. Es la gran verdad. Me duele decirlo, pero uno no sabe. Cuando uno ve que de pronto sale un tipo con una franela de Chávez protestando en Washington y en Chile, mira todo el zapero. Mira, en Chile, el zaperoco que se armó fue tan grande, infiltrados por el régimen. Lo quisieron hacer en Colombia. En ese sentido, los colombianos han sido más perspicaces. Iván Duque actuó. Sin embargo, en Colombia también hay una situación de polarización muy fuerte. Entonces, ojo con eso. Y México, que para nosotros es luz. De verdad te lo digo, a mí me encanta México. Yo siempre, cuando fui para allá, te decía, tengo familia, un hermano mío nació allá y fue enterrado.
Pues uno tiene un afecto con México, ¿no? Quiero que veas, no sé si alcanzas a ver esta foto, es del Senado. Exactamente. Encabezado, Williams Dávila, Senado mexicano condena cualquier intento de vulnerar la democracia en Venezuela. Y estamos en esta foto, la senadora Gochi de Michoacán, aquí estoy yo, aquí está el senador Roberto Gil, presidente del Senado. Esta fue la segunda vez que fuiste, Williams. Exacto. Estamos con Luis Florido también. Luis Florido, que estaba presidente de la Comisión. Exactamente, y aquí estás tú. ¿Ya viste? Bueno, esa es la historia, Mariana. Esa es la historia. Y no he descansado. Y te digo, no sé. Mira, la semana pasada, hace que 2 semanas, me apostaron el SEBIN aquí en la casa, que hubo una protesta internacional, y eso ayudó a que se fuera el SEBIN, pero me lo apostaron aquí 2 semanas en la casa. Ahí llegaron preguntando dónde vivía y me pusieron la patrulla ahí. O sea, he dado la pelea y sigo luchando, Mariana, y por eso es muy importante este conversatorio, porque estamos aquí. Y bueno, ustedes estén pendientes, porque fíjate tú que con esa última sentencia que sacaron estos esbirros hace 2 semanas, una de las cosas que dicen es acción penal, la amenaza de la acción penal para cada uno de nosotros que tengamos comunicación virtual. Imagínate tú, que tengamos comunicación virtual. O sea, ellos pueden llegar en este momento a allanarme la casa, porque yo tengo una conversación virtual. Qué barbaridad. Y si estoy en la sesión de la asamblea, o sea que Guaidó tiene vamos a decirte, la oficina, todo allá en su casa, allá le pueden llegar y se lo llevan, y a cada uno de nosotros, porque la sentencia ordena paralizar, está prohibido las sesiones virtuales para nosotros los diputados. ¿Cómo te parece? Increíble, es que es increíble. Y además no me suena nada descabellado de hecho ya quiero que hay cosas que digo, Williams, ya no les des más ideas a los de enfrente, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, no puedan siquiera mencionar las cifras de muertos por coronavirus porque los pueden meter a la cárcel. Sí, cómo no, sí, cómo no. Hay médicos presos, hay enfermeros presos. Es increíble. Sí, cómo no. Yo, por ejemplo, saco un tuit y digo, no creo en la cifra que está dando el régimen de la usurpación. Tengo información que en el hospital tal murieron tales personas y lo sacaron en una bolsa. Y con nombre y apellido. Me llevan preso. No, durísimo. Podríamos quedarnos en este conversatorio platicando tanto Liz como yo horas con ustedes. De verdad, muy interesante, muy enriquecedor. Ahora es parte de nuestro trabajo también. Y Marianita. Hacer esta información, Williams, que más gente sepa lo que ocurre con los regímenes autoritarios, totalitarios. Dime. Mariana, una cosa final. El sector privado tiene que darse cuenta de la realidad, porque el sector privado piensa que nunca le va a llegar a él, le van a llegar a ellos. Nunca. Si no, no se van a meter con nosotros. Bueno, la empresa más importante de Venezuela es Polar. La empresa Polar, productora de comida, el 70% de la comida de los barrios la hace Polar. Y hace 15 días no la estatizaron. Y le dijeron que tenía que vender el kilo de pollo a tanto, o la harina pan, que es la harina con la que hacemos la arepa, tanto, le ponen precios regulados, so pena de que los directivos pueden ir presos. Al sector privado también les puede llegar. Les puede llegar porque los controlan con la divisa, los controla con los contratos del Estado, con la mascada, porque esa es la otra. Te van subiendo el porcentaje de comisiones. Bueno, yo te voy a dar este contrato, pero me tienes que dar el 40%. Entonces, ¿cuál es la ganancia para el empresario? Si se le va todo en... Y entonces empieza la escalada de aumento de precios porque el empresario le va a trasladar esa comisión al usuario. Bueno, por supuesto. Eso pasa. No, quería echar un ojo a lo que nos dice la gente. De verdad, gracias a todos los que se conectaron. Piriquín Castillo, precisamente apoyamos a México a través del PAN. Ángeles García, igual está pasando en México, es terrible, debemos actuar para rescatar al país.
A ver. La señal, José J. Díaz Becerra, la señal de alerta la recibimos desde hace 20 años. Los panistas lo ignoramos, nos disputamos las posiciones dentro del PAN, a corregirlo, urge. Es que de verdad, después de escucharlos, urge también que nosotros estemos muy conscientes de entrada de lo difícil que es unir a todos. No es cosa sencilla. El jefe nacional del PAN ha logrado unidad internamente, pero ahora es importante ir por todos los sectores que no están de acuerdo en la manera en la que se están haciendo las cosas y podamos estar unidos de cara al proceso electoral 2021. Desde mi punto de vista, y creo que Liz coincide, Williams y embajador, si nosotros no logramos el contrapeso en el 21, va a ser muy difícil que puedan irse del poder. Porque lo que van tejiendo, por más que tengamos buenos resultados en los gobiernos del PAN a nivel estatal y municipal, lo que ellos van tejiendo a través del recurso, a través del pago de impuestos, porque además ahorita el gobierno está persiguiendo a todo aquel que deba cualquier centavo, ¿no? Ricos, clase media, a todo aquel que deba dinero, los está persiguiendo. A todo aquel que esté a lo mejor en una lucha en tribunales, porque sabemos que muchos de esos impuestos están hoy, porque son cantidades brutales, seguramente estaban en batalla en tribunales. Bueno, yo no sé de qué tamaño habrán sido las amenazas, que muchos ya están pagando sus impuestos, ¿no? Que no es que dijeran, ay, no voy a pagar. Seguramente estaban defendiendo, ya sabes, cómo se manejan las cosas. Entonces, ahí es cuando dices, ¿en manos de quién estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y otra frase que fue durísima es, los venezolanos estamos siendo exportadores de tragedia. Es muy fuerte, Williams. Es verdad. Muy fuerte, muy fuerte. Estamos exportando desestabilización. Cuba nos vendió a nosotros la tecnología. Bueno, y aquí a Angelina Perecini urge trabajar en el PAN para la próxima elección. Es difícil unir a todos. No, yo no creo que sea difícil unir. Después de ver lo que nos puede ocurrir como país, hay que ver los ejemplos en América Latina, concretamente Venezuela, para que no perdamos esa unidad. Pues gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sumarse a este conversatorio. Yo les pediría que nos ayuden a difundir el conversatorio, a que llegue a mucha más gente, porque me pareció muy interesante. Muy interesante. Gracias, Liz. Hasta tu tierra, un abrazo. Muchas gracias, Mariana. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Williams. Gracias, embajador. Liz, Mariana. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias. Un placer, hasta luego.